Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Es este el final definitivo para Erkan Merik y Asal Suba? Erkan rompió el silencio con palabras muy duras y claras: no juegues más con mi corazón. La noticia que ha sacudido la agenda de la revista hoy es, sin duda, la tensión inesperada entre la pareja favorita del momento, Erkan Merik y Asal Suba. Durante mucho tiempo, hemos sido testigos de su amor, de sus miradas tiernas y de cómo parecían ser la pareja perfecta frente a las cámaras. Sin embargo, detrás de esas sonrisas brillantes y esas fotos perfectas en las redes sociales, parece que se escondía una tormenta que finalmente ha estallado. Según la información que hemos recibido de fuentes muy cercanas a la pareja, la paciencia de Erkan Merik se ha agotado por completo. Se dice que Erkan, quien siempre se ha caracterizado por ser un hombre tranquilo, caballero y muy enamorado, ha llegado a su límite emocional. La razón principal de esta crisis repentina parece ser la actitud indecisa y confusa de Asal Suba en los últimos meses. Al parecer, Asal ha estado enviando señales mixtas a Erkan, un día mostrándose llena de amor y al día siguiente actuando de manera distante y fría. Esta situación, que se ha prolongado por semanas, ha dejado a Erkan en un estado de profunda tristeza y frustración. El evento que desencadenó todo ocurrió ayer por la noche en un restaurante muy discreto en Estambul, donde la pareja se reunió para cenar y hablar sobre el futuro de su relación. Testigos presenciales aseguran que la conversación comenzó tranquila, pero poco a poco los tonos de voz comenzaron a subir. En un momento de la noche, Erkan, visiblemente afectado y con lágrimas en los ojos, golpeó suavemente la mesa y le dijo a Asal una frase que ahora resuena en todos los pasillos del mundo del espectáculo: ya basta, Asal. Estoy cansado de tus dudas. No juegues más con mi corazón porque ya no tengo fuerzas para soportarlo. Estas palabras no fueron un simple reclamo, fueron un grito de auxilio de un hombre que siente que su amor no es valorado como merece. Se dice que Asal Suba, sorprendida por la reacción tan firme de Erkan, intentó calmarlo tomándole la mano. Ella le respondió con voz temblorosa: Erkan, por favor, no digas eso. Sabes que te amo, pero tengo miedo de dar el siguiente paso, necesito tiempo para aclarar mi mente. Sin embargo, esta respuesta ya no fue suficiente para el guapo actor. Erkan retiró su mano y, mirándola fijamente a los ojos, le dio un ultimátum muy claro. Según lo que se comenta, Erkan le dijo: te he dado todo mi tiempo, te he dado mi alma y mi paciencia. Pero no puedo seguir siendo una opción en tu vida cuando tú eres mi prioridad. O estás conmigo al 100%, o esto se termina aquí y ahora. El ambiente en el restaurante se volvió helado. Los demás comensales no podían creer lo que estaban viendo. La pareja que todos admiraban estaba al borde del abismo. Después de estas duras palabras, Erkan Merik se levantó de la mesa, pagó la cuenta y salió del lugar, dejando a Asal sola y llorando en la mesa. Este gesto de Erkan ha sido interpretado por muchos como una señal de que esta vez va en serio. No es una simple pelea de enamorados. Es un hombre que está reclamando su dignidad y protegiendo su corazón de más dolor. Amigos cercanos a Erkan dicen que él ha estado sufriendo en silencio durante mucho tiempo. Él sentía que, sin importar lo que hiciera, nunca era suficiente para convencer a Asal de que su amor era seguro y eterno. Por otro lado, el círculo cercano de Asal defiende a la actriz, diciendo que ella está pasando por un momento de mucha presión profesional y que su confusión no se debe a la falta de amor, sino al miedo de perder su libertad o de cometer errores del pasado. Pero la pregunta que todos nos hacemos ¿es justo que Erkan siga esperando? El amor requiere valentía, y parece que en esta historia, Erkan ha sido el valiente que se ha entregado por completo, mientras que Asal se ha quedado paralizada por sus propios fantasmas. La frase "no juegues más con mi corazón" se ha convertido en el titular de todos los sitios de noticias hoy.
Es una frase poderosa que resume el dolor de alguien que ama profundamente pero que sabe que debe amarse a sí mismo primero. Los fanáticos de la pareja están divididos en las redes sociales. Algunos apoyan a Erkan, diciendo que hizo lo correcto al poner límites y exigir respeto para sus sentimientos. Comentan cosas como, Erkan merece a alguien que no tenga dudas o bien hecho, Erkan, nadie debe jugar con los sentimientos de otro. Por otro lado, hay quienes piden compasión para Asal, argumentando que el amor es complicado y que todos merecen tiempo para procesar sus emociones. Pero el tiempo se ha acabado. Erkan ha puesto las cartas sobre la mesa y ha dejado claro que no aceptará más juegos. Ahora la pelota está en el campo de Asal Suba. ¿Qué hará ella? ¿Correrá tras él para demostrarle que está lista para comprometerse de verdad, o dejará que este gran amor se pierda para siempre por culpa de sus miedos? La situación es crítica. Si Asal no actúa rápido y con determinación, es muy probable que perdamos a una de las parejas más queridas de la televisión. Erkan ha demostrado que, aunque su corazón es grande, su autorrespeto es mayor. Esta noche será decisiva. Se rumorea que Asal ha intentado llamar a Erkan varias veces, pero él no ha contestado el teléfono. Quizás él necesita este tiempo para pensar si realmente vale la pena seguir luchando por alguien que no está seguro de estar a su lado. Es una lección triste pero real, el amor no solo se trata de sentir, se trata de demostrar, de estar presente y de dar seguridad a la otra persona. Erkan nos ha enseñado hoy que poner límites es también un acto de amor propio. Estaremos muy atentos a cualquier movimiento en las redes sociales de ambos actores, porque esta historia aún no tiene un punto final, pero sin duda ha llegado a un punto de quiebre. Queridos amigos, esta noticia nos ha dejado a todos con el corazón un poco roto, porque siempre queremos ver finales felices. Pero la vida real, incluso para los famosos, tiene estos momentos amargos. Ahora me gustaría saber su opinión, porque sus pensamientos son muy importantes para nosotros. ¿Creen que Erkan Meriç tiene razón al darle este ultimátum a Asal Suba después de tanto tiempo? ¿O piensan que debería haberle dado un poco más de tiempo a Asal para aclarar sus dudas? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el lugar de Erkan? Por favor, escriban sus opiniones y respuestas en los comentarios, los leeré todos con mucha atención. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna actualización sobre esta historia y darle un gran like a este video si les ha gustado nuestro contenido. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes. Hasta la próxima.